Se pone aquí en mis piernas y me despeina o algo así. No hay problema. Ahora, mis hermanos, yo sé que es complicado. Cuando finalmente nos salgamos las últimas preguntas, me refiero en el sentido de vista filosófico, de este punto de vista, de decir, bueno, lo decretó pero no lo creo, lo ordenó pero no lo creo. Vamos a llegar a un conflicto porque es una cuestión de verdad que estamos muy limitados para entenderlo. Por eso tenemos que partir de la Biblia, ¿ok? La maldad, la existencia de la maldad, la propia Biblia le llama un misterio. En 2 de Tesalonicenses 2:7 se le refiere como el misterio de la iniquidad. Es un misterio. Por eso nos es tan complicado entenderlo, pero lo estamos explicando con base en lo que Dios nos revela, ¿ok? Porque si no, no nada más vamos a caer en todo de llamarle Deuteronomio 29:29 las cosas secretas pertenecen a Dios, que lo son, pero hay que partir y entender lo que sí revela a Dios, y es lo que estamos viendo, ¿ok? Entonces, la propia Biblia le llama el misterio de la iniquidad. Dice Agustín, aunque tenemos problemas para explicar el mal, es peor para los no creyentes, pues para explicar el malo, lo malo, tiene que haber algo bueno. Finalmente nosotros entendemos que hay mal porque entendemos que hay Dios, un Dios bueno. Y por el hecho de que existe un Dios bueno, sabemos que hay algo malo. ¿Ok? Por ese sentido de negativo. Por eso, el no creyente, ¿qué va a hacer? Va a negar la existencia del mal. Y como dice Sproul, niegan la existencia del mal hasta que les roban la cartera y entonces sí lo llaman malo. Ya veremos, no lo vamos a entrar hoy, definitivamente no vamos a llegar a ese punto. Pero Jesucristo no fue un plan B. Jesucristo no fue de, ¡chin! Ya cayó el hombre. ¿Qué hago? Ok, envío a mi hijo. No. Dios lo decretó desde antes de la fundación del mundo. Y eso es evidencia de que si había un orden para una salvación, iba a ser la salvación ¿de qué? De la ira de Dios. ¿De la ira de Dios contra qué? Contra el pecado. Entonces, había un decreto eterno. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. El hombre cayó. Y es así, hermano, y esto es muy importante entenderlo. Es gracias a la caída del hombre que apreciamos mejor los atributos de Dios. ¿Por qué? Porque gracias a que somos seres caídos y como seres pecadores que sabemos que pecamos todos los días, reconocemos mejor su misericordia, su amor y su compasión. Finalmente, ese mal que hay en nosotros, esa disconformidad con la ley de Dios, nos lleva a apreciar aún más a ese Dios bueno, compasivo, que nos ama. ¿Ok? Pink dice, no podía haberse propuesto que el hombre le glorificara persistiendo en su estado de inocencia. Finalmente, en la inocencia no iban a apreciar esa gran bondad, ese gran amor, esa gran misericordia que llevó a Dios a dar a su propio Hijo para expiación de nuestros pecados. Pero es Dios el que lo hace. Lo vimos, Isaías 45, 6 y 7, lo leímos hace rato. Finalmente, y es más, vamos a regresar ahí otra vez. Isaías 45. Sí, me acordé porque lo volví a poner. Dios manifiesta que Él es Dios en el versículo 5. Pero fíjense, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Finalmente,
en ese decreto eterno de Dios, lo decretó por algo, para glorificarse, pero también nosotros íbamos a gloriarnos en conocer a ese Dios bueno, a ese Dios justo, a ese Dios verdadero. ¿De acuerdo? Dios así lo decretó. Es así como Él despliega su gracia y su sabiduría. Fíjense, Efesios 3:10. Sí. Uh-huh. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Finalmente, todo esto cae dentro de la soberanía de Dios y Dios habría de manifestar, de desplegar sus atributos. Y hoy los podemos apreciar mucho mejor. ¿Cómo no vamos a apreciar esa sabiduría cuando vemos cómo todo está ordenado, todo gobernado por Dios y todo, absolutamente todo, trabajando perfectamente para su propósito? Así lo apreciamos. Sí, es difícil explicar el origen del mal, pero es más fácil saber su futuro. Dios lo juzgará, castigará y acabará con él. Así de sencillo. ¿Ok? Insisto, es un misterio, pero es una realidad. Existe. ¿Ok? Ahora, vamos a entrar a lo álgido. Dios en la salvación. ¿Ya vimos? Hemos visto el gobierno de Dios. Hemos visto el gobierno de Dios en su creación. Hemos visto el gobierno de Dios sobre seres inanimados, sobre seres irracionales, sobre los hombres, sobre los seres celestiales, sobre sus hijos. Ya vimos la existencia del mal. Vamos a ver entonces qué pasa con la salvación. Ahora ya podemos entrar a la salvación. ¿Ok? Por eso ha sido un camino largo, pero ahí vamos. Vamos a ver el empiezo. Apenas vamos con... todavía alcanza. No es mucha información. No. ¿Ya están cansados? No cansados, Ahora que más ustedes- bien como que ya, yo para apostatar, dices. Bueno, nada más les doy el empiezo, ¿vale? Nada más 30. Ya vamos a la recta final, ¿para qué? Poder digerir esto, o sea... Ok. Sí. Nada más les doy, como conclusión, le doy la partida a lo siguiente, porque justamente yo espero que entiendan todo este orden que llevamos eventualmente hablando de la soberanía, porque finalmente la soberanía por sí misma tenemos que entenderla como atributo de Dios, pero siempre nos va a llevar a ese cuestionamiento. Entonces, ¿qué pasa con la responsabilidad del hombre? Ya vimos que hay maldad, ya vimos que hay, por llamarlo así, libertad. Vamos a ver, vamos a entender primero Dios cómo está revelado, no como interactúa completamente, pero el chiste es ir entendiendo esto, ¿ok? Entonces, por eso, ya podemos ahora sí entrar al tema de salvación. Porque si hay mal, entonces de ese mal es del que nos va a salvar ese Dios. ¿Ok? Por eso era importante llegar a este punto. ¿Ok? Ok. Bueno, para hablar de la salvación, no vamos a entrar a toda la teología acerca de la salvación, pero sí vamos a entender algunos puntos porque es importante para entender la responsabilidad del hombre. Vamos a entender primero la salvación, cómo opera, y ya después vamos a entrar a la responsabilidad del hombre. ¿Qué vamos a hacer? Les quiero plantear por dónde vamos a ir. Quiero exponer cómo se da la salvación, cómo está revelada la salvación en la Biblia, en términos generales. ¿Cómo opera la Trinidad en la salvación? ¿Cómo opera el Padre? ¿Cómo opera el Hijo? ¿Cómo opera el Espíritu Santo? Este tema, estos puntos, se les va a conflictuar un poquito porque es parte de
la teología reformada en este tema. Hoy es un poquito, ya lo verán. Después vamos a ver los ejemplos bíblicos de cómo juega la responsabilidad y la soberanía para después explicarles cómo es la responsabilidad. ¿Ok? Les planteo el plan para que no se me desesperen. ¿Vale? Hay un principio básico. ¿Alguien sabe cuál es el mensaje central en Jonás? Sí, arrepentimiento. No. La obediencia. ajá. ¿No? Jonás 2:9. ¿Qué pasa con Jonás? Jonás es mandado por Dios a predicar arrepentimiento. ¿A quién? Al pueblo de Nínive. 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 ¿Y quién era Nínive? Pecadores, ¿no? Como todos. Bueno, impíos. Como todos. Bueno, Era un pueblo. Un pueblo pero ¿qué característica tenía ese pueblo? ¿Por qué le chocó tanto a Jonás? porque ya les había hablado, ¿no? Y no querían. Eso es el primero. Porque es un pueblo gentil. No es un pueblo judío y por eso le chocaba. ¿Cómo? ¿Cómo voy a ir y predicarles que viene el juicio de Dios? Se van a arrepentir y los vas a perdonar. Ese era su conflicto, porque estaba en medio su soberbia de decir que iba a quedar mal como profeta. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Ese es el mensaje central de Jonás. La salvación es de Dios. Es Dios quien determina. Es Dios quien nos salva. Es Dios quien nos perdona. La salvación es de Dios. Pertenece soberanamente a Dios. ¿Por qué Dios nos salvó a todos? ¿Porque eran demasiado pecadores? No. Primera de Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No. Pablo, que había asesinado a tantos cristianos, no era demasiado pecador como para ser salvado. Porque el corazón de algunos es demasiado duro, por eso no salva a todos. No. Ezequiel 11:19. Uh-huh. Precioso este tema. Ezequiel 11:19, ¿verdad? ¿Mm? Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. No hay corazón suficientemente duro, porque Dios no usa ese corazón que tenemos en nosotros, que teníamos como seres caídos. Nos cambia el corazón. ¿Acaso no estábamos nosotros con aquellos que hacían el mal? Job 21, 14, 15. 21. Uh-huh. Dicen pues a Dios: apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Finalmente estábamos con ellos, así de pecadores.
No éramos más pecadores.